En un mundo donde los felinos domésticos han conquistado nuestros hogares y corazones, existe un universo oculto de razas extraordinarias que desafían todo lo que creemos saber sobre estos animales. La historia de la domesticación del gato comenzó hace más de 10.000 años, pero lo que pocos saben es que detrás de esa aparente familiaridad se esconden razas con características tan sorprendentes que algunas han sido objeto de cultos antiguos, prohibiciones gubernamentales e incluso mitos urbanos. Hoy romperemos el silencio sobre estas criaturas extraordinarias. Descubriremos linajes felinos con mutaciones genéticas únicas, comportamientos que desafían las leyes de la naturaleza y razas tan raras que menos del 1% de la población mundial ha visto alguna vez. Orígenes ancestrales y evolución. Para entender verdaderamente el misterio de las razas felinas prohibidas y extraordinarias, debemos remontarnos a sus orígenes, mucho antes de que el ser humano soñara con domesticarlos. El linaje de los gatos modernos se remonta a unos 30 millones de años, con el Proailurus, conocido como primer gato. Pero un dato sorprendente que pocos paleontólogos mencionan es que, mientras los humanos han modificado drásticamente la apariencia de perros y otros animales domésticos, los gatos han mantenido estructuras anatómicas notablemente similares a sus ancestros salvajes. Lo que muchos no saben es que todos los gatos domésticos, desde el común gato callejero hasta el exótico bengalí, pertenecen a una única especie científica, Felis catus. Esta es una distinción crucial, ya que mientras existen más de 400 razas de perros reconocidas, el mundo felino cuenta con apenas unas 70 razas oficialmente registradas por las principales asociaciones felinas. La domesticación del gato no siguió el mismo patrón que la de otros animales. Mientras que perros, vacas y caballos fueron domesticados activamente, los gatos iniciaron una relación simbiótica con los humanos al instalarse en los primeros asentamientos agrícolas para cazar roedores. Este hecho poco conocido revela una verdad incómoda: no domesticamos a los gatos, ellos nos eligieron. El punto de inflexión ocurrió hace aproximadamente 10.000 años en el Creciente Fértil, particularmente en lo que hoy conocemos como Egipto. Un descubrimiento arqueológico en 2004 en Chipre reveló la tumba de un humano enterrado ceremonialmente junto a un gato hace 9.500 años, evidencia que revolucionó nuestra comprensión sobre cuándo comenzó realmente esta relación. Pero aquí viene el primero de nuestros secretos. Mucho antes de que Egipto elevara a los gatos a estatus divino, culturas menos documentadas ya practicaban rituales con felinos específicamente seleccionados por mutaciones naturales que les conferían apariencias sobrenaturales. En la antigua Anatolia, restos arqueológicos sugieren la existencia de colonias de gatos polidáctilos, con dedos extra, que eran considerados mensajeros de los dioses por esta particularidad. La selección artificial comenzó así, no por belleza o compañía, sino por supuestas conexiones místicas. Los primeros criadores no fueron científicos, sino sacerdotes. En el antiguo Egipto, el culto a los gatos alcanzó su apogeo, específicamente con la adoración a la diosa Bastet, representada como una mujer con cabeza de gato. Lo que rara vez se menciona es que los sacerdotes mantenían colonias específicas de gatos, seleccionando rasgos particulares que consideraban más divinos. Investigaciones recientes de ADN en momias felinas egipcias han revelado algo asombroso. Ya en el año 3000 a.C., existían linajes distintivos que podrían considerarse como las primeras razas intencionalmente desarrolladas por humanos. Los gatos de temple egipcios presentaban características más esbeltas, orejas más prominentes y pelajes específicos que los diferenciaban de sus contrapartes callejeras. La dispersión global de los gatos siguió las rutas comerciales marítimas. Valorados por su capacidad para proteger cargamentos de granos de roedores, viajaron como pasajeros no oficiales en barcos fenicios, romanos y posteriormente vikingos. Este es otro dato sorprendente: los gatos domésticos llegaron a prácticamente todos los continentes, no por iniciativa humana de llevarlos como mascotas, sino como trabajadores utilitarios. En cada puerto, en cada nueva tierra, estos viajeros felinos se adaptaban e hibridaban con poblaciones locales, dando origen a variaciones regionales que más tarde serían la base de muchas razas modernas. La diversificación a gran escala de razas felinas es un fenómeno sorprendentemente reciente. Mientras que algunas razas como el siamés, el persa o el angora turco tienen siglos de historia documentada, la mayoría de las razas que conocemos hoy fueron desarrolladas en los últimos 150 años, principalmente en Europa y Norteamérica. El primer show felino oficial de la historia se celebró en el Crystal Palace de Londres en 1871, marcando el inicio de la era moderna de cría selectiva de gatos. Este evento, raramente mencionado en los libros de historia, cambió para siempre la relación entre humanos y felinos, transformando a animales utilitarios en objetos de admiración estética.
Razas extraordinarias y sus secretos biológicos. Adentrémonos ahora en el fascinante mundo de las razas felinas más extraordinarias, aquellas cuyas características genéticas desafían lo convencional y esconden secretos biológicos sorprendentes. Comenzamos con uno de los más reconocibles pero incomprendidos, el gato Sphinx. Contrario a la creencia popular, el Sphinx no es completamente lampiño. Su cuerpo está cubierto por una fina capa de vello similar al durazno, apenas perceptible al tacto. Lo que pocos saben es que esta raza surgió de una mutación natural en Toronto, Canadá, en 1966, cuando una gata normal dio a luz a un gatito sin pelo. El secreto biológico del Sphinx se encuentra en una mutación recesiva del gen KRT71, responsable de la formación de queratina en el folículo piloso. Esta misma mutación, por un fascinante giro evolutivo, está asociada con una temperatura corporal más alta que la de otros gatos, alrededor de 39 grados centígrados, 1 grado por encima del promedio felino. Esta particularidad térmica representa una adaptación metabólica extraordinaria. Sin pelaje que conserve el calor, sus cuerpos evolucionaron para producir más energía. Esto explica por qué los Sphinx tienen apetitos vorazmente mayores que otras razas de tamaño similar. El Scottish Fold, con sus características orejas dobladas, es otra maravilla genética que esconde un secreto controvertido. Lo que pocos entusiastas conocen es que la mutación responsable de esas adorables orejas caídas, una alteración en el gen de cartílago llamado TRPV4, está asociada con osteocondrodisplasia, una condición que afecta la formación de cartílago en todo el cuerpo. Esta es la razón por la cual la cría de Scottish Fold con otro Scottish Fold está prohibida en varios países europeos, incluyendo Países Bajos y Alemania. La mutación, en estado homocigoto, puede provocar graves problemas articulares y deformidades óseas. Un dato inquietante, algunos estudios veterinarios sugieren que hasta el 90% de los Scottish Fold desarrollarán algún tipo de problema articular a lo largo de su vida. El Munchkin, famoso por sus patas extremadamente cortas, representa otro caso de mutación genética que genera debate. Contrario a lo que muchos creen, esta raza no es resultado de la manipulación humana en laboratorio, sino de una mutación natural documentada por primera vez en la década de 1940. La característica achondroplasia, el mismo tipo de enanismo que afecta a ciertas razas caninas como los Dachshund, es causada por un gen dominante autosomal. El sorprendente secreto del Munchkin es que, a diferencia de perros con condiciones similares, no sufren los mismos problemas de columna. La excepcional flexibilidad natural de los gatos ha permitido que su anatomía se adapte mejor a esta conformación. El Likoi, también conocido como gato lobo, es quizás una de las razas más misteriosas desarrolladas en tiempos recientes. Originado en 2010, el Likoi posee un patrón de pelaje único causado por una mutación natural que afecta los folículos pilosos. Lo fascinante del Likoi es que, a diferencia de otras mutaciones de pelaje en gatos, esta apareció de forma independiente en diferentes poblaciones felinas sin relación entre sí. Específicamente, se han documentado casos simultáneos en Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Este fenómeno, denominado mutación convergente, es extremadamente raro en genética animal y plantea preguntas sobre posibles factores ambientales desencadenantes. El Manx, originario de la isla de Man, es célebre por su ausencia de cola. Este rasgo se debe a una mutación dominante en el gen TBOX que interrumpe el desarrollo normal de la columna vertebral. Lo que rara vez se menciona es que esta mutación es técnicamente un defecto letal en estado homocigoto. Cuando un embrión felino recibe 2 copias del gen Manx, generalmente no sobrevive al desarrollo prenatal. Los Manx que vemos representan una gama de expresiones de esta mutación, desde los Rumpi completamente sin cola, hasta los Longi con colas parciales. Un dato fascinante es que muchos Manx poseen patas traseras notablemente más largas que las delanteras, otorgándoles una distintiva postura y un salto extraordinario. El Khao Manee, conocido como el gato de los ojos de diamante, es una antigua raza tailandesa considerada tesoro nacional. Lo que pocos saben es que esta raza fue exclusividad de la realeza siamesa durante siglos, y exportar un Khao Manee fuera de Tailandia estaba castigado con pena de muerte hasta finales del siglo XIX. Su característica más notable es la alta incidencia de heterocromía iridis, ojos de diferentes colores, causada por el gen de la capa blanca asociado con alteraciones en la migración de melanocitos durante el desarrollo embrionario. Pero el secreto menos conocido es que el Khao Manee posee un tipo único de tapetum lucidum, la capa reflectante detrás de la retina, que hace que sus ojos brillen con un tono azul plateado en lugar del típico verde amarillo de otros gatos. Esta particularidad visual fue la base de antiguas creencias sobre poderes sobrenaturales del Khao Manee, incluyendo la capacidad de ver espíritus.
Antiguos textos tailandeses describían rituales específicos que solo podían realizarse en presencia de estos gatos. El Peterwald, desarrollado en Rusia en la década de 1990, representa un fascinante caso de convergencia evolutiva artificial. Aunque visualmente similar al Sphinx, su condición de pérdida de pelo proviene de una mutación genética completamente diferente. Mientras el Sphinx tiene folículos pilosos defectuosos, el Peterwald posee el gen dominante de pelo aterciopelado que causa una pérdida progresiva de pelaje. Lo verdaderamente extraordinario es que algunos Peterwald nacen con pelo normal que van perdiendo con el tiempo, un fenómeno observable en tiempo real. Este proceso ha permitido a los genetistas estudiar en detalle los mecanismos de desarrollo y mantenimiento de folículos pilosos, aportando valiosa información para la investigación de condiciones humanas como la alopecia areata. El socoque, originario de los bosques de Kenia, es considerado una de las razas más raras del mundo, con menos de 200 ejemplares registrados globalmente. Lo que pocos saben es que técnicamente no es una raza desarrollada por humanos, sino una población natural que evolucionó en aislamiento. Su patrón de pelaje único, denominado corteza de árbol, es el resultado de una adaptación evolutiva para camuflarse en el moteado suelo forestal africano. Estudios genéticos recientes han revelado que el socoque posee marcadores de ADN mitocondrial distintos a los de cualquier otra población doméstica, sugiriendo un linaje propio que podría remontarse a los primeros gatos que acompañaron a los navegantes egipcios en sus expediciones a África Oriental. El American Curl, con sus características orejas curvadas hacia atrás, representa otra fascinante mutación natural documentada por primera vez en California en 1981. A diferencia del Scottish Fold, cuyas orejas se doblan hacia adelante, la mutación del American Curl afecta al cartílago de forma que las orejas se curvan elegantemente hacia atrás, como si estuvieran arrolladas. Lo sorprendente de esta mutación es que no está asociada con problemas de salud, contrario a lo que ocurre con muchas otras modificaciones estructurales en animales domésticos. La ciencia detrás de este fenómeno es fascinante. La proteína de cartílago alterada en el American Curl mantiene su integridad estructural y funcionalidad, mientras que solo modifica la dirección de crecimiento. Razas prohibidas y controversiales. Existen ciertas razas felinas que, por diversos motivos, han sido objeto de restricciones, prohibiciones o controversias en diferentes partes del mundo. Estas razas prohibidas nos obligan a reflexionar sobre los límites éticos de la cría selectiva. El Savannah, un híbrido entre gato doméstico y cerval africano, está prohibido como mascota en varios estados de Estados Unidos, Australia y numerosos países asiáticos. La razón, su comportamiento puede ser impredecible y sus necesidades territoriales exceden lo que un hogar típico puede ofrecer. Lo que pocos saben es que la designación F1 a F5 en estos gatos indica su proximidad genética al cerval salvaje. Un Savannah F1, primera generación, puede alcanzar los 15 kilogramos de peso y saltar verticalmente más de 2.5 metros, capacidades que han llevado a incidentes documentados de daños a propiedades y lesiones a otros animales domésticos. El bengalí, resultado de cruzar gatos domésticos con el gato leopardo asiático, está sujeto a restricciones en Nueva York, Hawái, Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, existe un dato fascinante raramente mencionado: los bengalíes hasta la cuarta generación, F4, pueden retener ciertos comportamientos salvajes, incluyendo una marcada preferencia por nadar, algo prácticamente inexistente en gatos domésticos comunes. Un estudio conductual de 2019 reveló que aproximadamente el 78% de los bengalíes muestra una atracción natural hacia el agua, comparado con menos del 5% en otras razas domésticas. Esta característica, heredada de su ancestro salvaje que habita en zonas pantanosas, persiste genéticamente a pesar de generaciones de domesticación. Los controvertidos gatos Teacup no son una raza reconocida oficialmente, sino gatos deliberadamente criados para ser extremadamente pequeños. Esta práctica está prohibida por asociaciones felinas en Europa y genera preocupación entre veterinarios globalmente. Lo que muchos desconocen es el mecanismo detrás de estos minifelinos. Mientras algunos criadores seleccionan a los individuos más pequeños de cada camada, enanismo proporcional, otras prácticas cuestionables incluyen desnutrición temprana y cruzamientos consanguíneos extremos que provocan múltiples problemas de salud. Un estudio veterinario de 2021 encontró que estos gatos miniaturizados artificialmente tienen una esperanza de vida reducida en hasta un 60% comparado con individuos normales de su misma raza, principalmente debido a fallos renales, cardíacos y problemas inmunológicos. El caso más controvertido es el del llamado Twisty Cat o gato canguro, resultado de una mutación natural conocida como radial hipoplasia que causa patas delanteras extremadamente cortas y deformadas.
Aunque la mutación ocurre naturalmente, la cría selectiva para perpetuar esta característica está explícitamente prohibida en la Unión Europea por considerarse crueldad animal. Lo que no se menciona habitualmente es que, a pesar de su prohibición en Europa, existe un mercado negro para estos gatos en partes de Asia y Oriente Medio, donde se comercializan como curiosidades exóticas a precios que superan los $7.000 por ejemplar. Retomando el Scottish Fold, mencionado anteriormente, debemos señalar que su cría está totalmente prohibida en Austria y parcialmente restringida en Reino Unido, Alemania y varios países escandinavos. La Organización Británica de Bienestar Animal RESCA ha hecho un llamado explícito a detener la cría de estos gatos debido al sufrimiento inherente a su condición genética. Un dato perturbador documentado en estudios veterinarios es que la misma mutación que causa las orejas dobladas afecta todas las articulaciones del cuerpo. El 100% de los Scottish Fold homocigotos, con 2 copias del gen mutado, desarrollarán osteoartritis dolorosa, mientras que entre el 30% y 50% de los heterocigotos, con una copia, también la padecerán en algún momento de su vida. El Munchkin, con sus característicamente cortas patas, está prohibido en competiciones en Europa por el Federation Internationale Feline, que lo considera una raza basada en una malformación genética. La controversia surge porque, a diferencia del Scottish Fold, los estudios sobre problemas de salud en Munchkins son contradictorios. Un estudio de 2020 conducido por la Universidad de Utrecht sugiere que, aunque los Munchkin generalmente no sufren dolor crónico como los Scottish Fold, presentan una incidencia 38% mayor de problemas cardíacos que otras razas, posiblemente relacionada con adaptaciones circulatorias para compensar su anatomía alterada. Este hallazgo apenas comienza a ser discutido en círculos veterinarios. Los gatos persas y exóticos con cara extremadamente plana, conocidos como ultra types, están experimentando restricciones crecientes en Países Bajos y Suiza, donde nuevas legislaciones de bienestar animal limitan el grado de braquicefalia permitido en la cría. Lo que pocos conocen es que la braquicefalia extrema en estos gatos puede llevar a un síndrome conocido como BOAS, síndrome de obstrucción de las vías respiratorias braquicefálicas, idéntico al que afecta a razas caninas como el bulldog. Un estudio de la Universidad de Edimburgo determinó que el 97% de los persas ultra type padece algún grado de obstrucción respiratoria, mientras que muchos sufren también problemas oculares como entropión y epífora crónica. Adaptaciones extraordinarias y superpoderes felinos. Más allá de las características físicas evidentes, ciertas razas felinas han desarrollado adaptaciones sensoriales y fisiológicas que podrían considerarse verdaderos superpoderes, algunos de los cuales están siendo investigados para aplicaciones biomédicas y tecnológicas. El siamés, una de las razas más reconocibles del mundo, posee un sistema visual único debido a su condición de albinismo parcial. Lo que pocos saben es que la coloración oscura en extremidades, cara y cola, conocida como points, es en realidad una expresión de temperatura. El gen del albinismo solo se activa en las partes más calientes del cuerpo. Un estudio neurológico de 2018 reveló algo fascinante. Los siameses tienen una organización cerebral visual significativamente diferente a otros gatos. Debido a anomalías en el quiasma óptico, aproximadamente el 30% de los siameses tiene un campo visual alterado que compensa mediante adaptaciones neurales únicas, dándoles una percepción espacial diferente. El Sphinx, mencionado anteriormente por su falta de pelaje, está aportando datos valiosos a la investigación médica sobre termorregulación. Científicos de la Universidad de California descubrieron que estos gatos poseen un metabolismo alterado que les permite mantener una temperatura corporal estable sin la barrera aislante del pelaje. Lo sorprendente es que esta adaptación involucra un consumo calórico hasta 30% mayor que el de otros gatos y una producción aumentada de ciertas proteínas mitocondriales, información que está siendo estudiada para comprender mejor enfermedades metabólicas humanas. El abisinio, considerado una de las razas más antiguas, posee una adaptación neurológica extraordinaria. Investigadores de la Universidad de Tokio descubrieron que estos gatos tienen aproximadamente un 20% más de conexiones neuronales en su corteza motora que otras razas, lo que explicaría su legendaria agilidad y precisión de movimientos. Esta densidad neural superior está siendo estudiada como modelo para el desarrollo de algoritmos de robótica avanzada, específicamente en sistemas de estabilización para robots cuadrúpedos diseñados para misiones de rescate en terrenos inestables. El balinés, primo de pelo largo del siamés, posee una adaptación inmunológica que lo ha convertido en objeto de estudio médico. Contrario a la creencia popular de que los gatos de pelo largo causan más alergias, el balinés produce significativamente menos proteína FeL-D1, el principal alérgeno felino, en su saliva.
Un estudio inmunológico de 2021 determinó que el balinés produce aproximadamente un 60% menos de este alérgeno que el gato doméstico promedio. Investigadores de la Universidad de Cambridge están analizando las variaciones genéticas responsables de esta característica para posibles aplicaciones en tratamientos de alergias. El burmés posee una característica sanguínea única que lo convierte en el donante universal del mundo felino. Su sangre tiene una concentración inusualmente baja de anticuerpos naturales, lo que reduce drásticamente el riesgo de reacciones transfusionales adversas. Esta particularidad, documentada por el Colegio Americano de Medicina Interna Veterinaria, hace que los vermices sean especialmente valiosos en clínicas veterinarias. Un dato sorprendente es que aproximadamente el 98% de los vermices posee el tipo sanguíneo A con una expresión antigénica reducida, mientras que en otras razas la variabilidad de grupos sanguíneos es mucho mayor. El Maine Coon, famoso por su gran tamaño, posee adaptaciones cardiovasculares extraordinarias. Un estudio cardiológico de 2020 reveló que estos gatos presentan una variación genética que refuerza las paredes musculares del corazón, permitiéndoles bombear sangre eficientemente a través de cuerpos significativamente más grandes que los de otros felinos domésticos. Lo fascinante es que esta misma variación genética está siendo estudiada por su potencial aplicación en tratamientos para miocardiopatías humanas. El gen específico identificado en Maine Coons, denominado MYBPC3, tiene un homólogo humano cuyas mutaciones están relacionadas con cardiopatías hereditarias. Retomando al enigmático Khao Manee tailandés, mencionado anteriormente por sus extraordinarios ojos, investigaciones recientes han descubierto que su retina posee una estructura única. Estos gatos tienen una densidad de bastones, células fotorreceptoras para visión en condiciones de poca luz, aproximadamente 35% mayor que otros felinos domésticos. Esta adaptación visual podría explicar las antiguas creencias tailandesas sobre la capacidad sobrenatural de estos gatos para detectar espíritus. En términos científicos, esta mayor sensibilidad visual les permite percibir movimientos sutiles en condiciones de extrema penumbra, imperceptibles para humanos o incluso para otros gatos. El azul ruso esconde un secreto olfativo extraordinario. Un estudio de 2019 de la Universidad de Pensilvania descubrió que esta raza posee aproximadamente un 40% más de receptores olfativos funcionales en su epitelio nasal que el promedio felino, otorgándoles un sentido del olfato significativamente superior. Esta característica, combinada con una conformación craneal que favorece cámaras nasales más amplias, ha llevado a programas experimentales que utilizan azules rusos en detección médica. Proyectos piloto en Suecia están evaluando la capacidad de estos gatos para identificar compuestos orgánicos volátiles asociados con ciertos tipos de cáncer, similar a lo que se ha logrado con perros entrenados. El diminuto Singapura, considerado la raza doméstica más pequeña del mundo, posee un sistema auditivo estructuralmente modificado. Su tamaño reducido ha llevado a una adaptación compensatoria. Sus cócleas tienen una densidad de células ciliadas aproximadamente 25% mayor que la de otros gatos. Esta adaptación les permite detectar frecuencias sonoras hasta 3 kHz por encima del rango auditivo felino normal, que ya supera ampliamente al humano. Esta característica, descubierta accidentalmente durante un estudio audiológico comparativo en 2017, está siendo investigada por sus potenciales aplicaciones en el diseño de audífonos biomecánicos. El Korat, antigua raza tailandesa considerada símbolo de buena fortuna, posee un sistema propioceptivo, el sentido que informa sobre la posición corporal, extraordinariamente refinado. Investigadores de neurología comparada descubrieron que estos gatos tienen una densidad de usos musculares, receptores sensoriales de estiramiento, aproximadamente 30% mayor en sus extremidades que otras razas. Esta característica les otorga una conciencia corporal excepcional, permitiéndoles calcular saltos y movimientos con precisión milimétrica. En Tailandia, estudios recientes están analizando estas características para aplicaciones en el diseño de prótesis robóticas avanzadas con mejor retroalimentación sensorial. Razas raras y tesoros ocultos. Existen en el mundo felino razas tan escasas y poco conocidas que podrían considerarse auténticos tesoros vivientes. Algunas están al borde de la extinción, mientras que otras permanecen como secretos celosamente guardados por culturas específicas. El socoque, brevemente mencionado anteriormente, es considerado por muchos expertos la raza doméstica más rara del mundo. Con menos de 200 ejemplares registrados globalmente, esta raza originaria de los bosques kenianos estuvo al borde de la extinción en los años 70 cuando una criadora danesa, Gloria Moldrup, descubrió algunos ejemplares y estableció un programa de conservación.
Lo que hace al socoque verdaderamente extraordinario es su aislamiento genético. Análisis de ADN mitocondrial revelaron que esta población se separó de otros linajes felinos hace aproximadamente 1.500 años, evolucionando de forma independiente en los bosques africanos. Esto los convierte en una especie de cápsula del tiempo genética, ofreciendo pistas sobre cómo eran los gatos domésticos hace milenios. El prácticamente desconocido ojos azules de Chipre es tan raro que ni siquiera está reconocido oficialmente como raza. Con menos de 100 ejemplares conocidos, todos en la isla de Chipre, estos gatos blancos de ojos azules poseen una mutación genética para el color ocular completamente diferente a la que se encuentra en otras razas blancas. A diferencia del albinismo o el gen dominante blanco asociado con sordera en otros gatos blancos de ojos azules, la mutación chipriota no afecta la audición. Investigadores de la Universidad de Chipre están actualmente secuenciando su genoma completo para comprender este fenómeno único que podría aportar información valiosa sobre el desarrollo ocular en mamíferos. El Kurilian bobtail, originario de las remotas islas Kuriles entre Rusia y Japón, representa otro tesoro genético. Su cola naturalmente acortada resulta de una mutación completamente diferente a la del Manx o el bobtail japonés, demostrando un fascinante caso de evolución convergente. Lo extraordinario es que, contrario a otras mutaciones de cola corta, la variante genética del Kurilian es dominante pero no letal en estado homocigoto, y no está asociada con defectos espinales. Esta singularidad genética ha despertado interés en investigadores que estudian el desarrollo vertebral. El gato Anatolian, raramente mencionado fuera de Turquía, es considerado uno de los linajes naturales más antiguos. Estudios genéticos sitúan su divergencia evolutiva hace aproximadamente 10.000 años, coincidiendo con los primeros asentamientos agrícolas humanos en Anatolia, región considerada una de las cunas de la civilización. Lo fascinante es que excavaciones arqueológicas en el asentamiento neolítico de Catalhoyuk han revelado restos felinos con estructuras óseas sorprendentemente similares a los modernos Anatolian. Esto sugiere que podríamos estar ante la línea genética viva más directamente conectada con los primeros gatos domesticados de la historia. El Dragonli o Lihuamao, autóctono de China, es considerado una reliquia nacional viviente por el gobierno chino. A diferencia de muchas razas creadas por selección humana, el Dragonli evolucionó naturalmente durante miles de años en las regiones montañosas de China. Documentos de la dinastía Tang, datados en el siglo VII, ya describen gatos con las características distintivas del Dragonli, cuerpo robusto, patrón atigrado mackerel y la distintiva marca en W en la frente. Lo sorprendente es que análisis genéticos confirman que esta raza ha mantenido su integridad genética con mínima interferencia humana durante más de 2000 años. El Toibob, originario de la región de Rostov en Rusia, representa uno de los descubrimientos más recientes en el mundo felino. A diferencia de otras razas miniatura, su pequeño tamaño y cola naturalmente acortada provienen de una mutación espontánea documentada por primera vez en 1988. Lo que hace al Toibob extraordinario es que, contrario a otras miniaturizaciones felinas, su condición no está asociada con enanismos patológicos ni problemas de salud. Estudios preliminares sugieren una mutación única que afecta factores de crecimiento específicos sin comprometer la estructura esquelética ni los órganos internos. El Arabian Mau, originario de los desiertos de la península arábiga, representa uno de los ejemplos más impresionantes de adaptación natural extrema. Durante milenios, estos gatos evolucionaron para sobrevivir en uno de los entornos más hostiles del planeta. Un estudio fisiológico comparativo reveló que estos gatos poseen riñones con capacidad de concentración urinaria aproximadamente 25% superior a otras razas domésticas. Esta adaptación les permite extraer más agua de sus alimentos y reciclar la humedad corporal con extraordinaria eficiencia, sobreviviendo con cantidades mínimas de líquido. El Van turco, originario de la región del lago Van en Turquía, es famoso por su inusual afición al agua. Sin embargo, lo que raramente se menciona es la estructura única de su pelaje. Posee una capa exterior impermeable y una subcapa que retiene aire, creando un efecto aislante cuando nadan. Esta adaptación evolutiva única entre felinos domésticos se desarrolló en respuesta a la principal fuente de alimento disponible, los peces del lago Van. Evidencia arqueológica sugiere que estos gatos han estado nadando para conseguir alimento durante al menos 3000 años, un comportamiento que contradice la aversión típica de los felinos al agua. El futuro de las razas felinas. El panorama de las razas felinas continúa evolucionando, planteando fascinantes posibilidades y desafíos para el futuro. Desde avances científicos hasta cambios en nuestra relación con estos enigmáticos compañeros, el mundo felino está en constante transformación.
La revolución de la edición genética CRISPR-Cas9 ha abierto posibilidades sin precedentes. Aunque actualmente no existe ninguna raza felina comercial creada mediante edición genética directa, varios laboratorios están investigando aplicaciones terapéuticas para eliminar enfermedades hereditarias en razas específicas. Un proyecto pionero en la Universidad de California está utilizando estas técnicas para identificar y potencialmente corregir la mutación responsable de la cardiomiopatía hipertrófica en gatos Maine Coon, una enfermedad que afecta aproximadamente al 30% de esta popular raza. Sin embargo, estas investigaciones plantean profundos dilemas éticos sobre los límites de la intervención humana. La tendencia hacia razas híbridas, como el savanna o el bengalí, probablemente continuará y se expandirá. Investigadores de comportamiento felino advierten sobre las implicaciones de introducir cada vez más genes salvajes en poblaciones domésticas. Estudios recientes han documentado que incluso gatos savanna de quinta generación, F5, con apenas un 3% de genes de cerval, exhiben comportamientos distintivamente diferentes a los gatos domésticos tradicionales, territorios más amplios, vocalizaciones únicas y comportamientos predatorios más intensos. Esto plantea preguntas sobre nuestra capacidad para proporcionar entornos adecuados para estos animales cada vez más salvajes. El concepto de medicina veterinaria personalizada basada en raza está ganando relevancia. Las diferencias genéticas entre razas felinas no son meramente estéticas, tienen profundas implicaciones médicas que apenas comenzamos a comprender. Un innovador programa en la Universidad de Zúrich está desarrollando protocolos de tratamiento específicos para razas particulares, reconociendo que, por ejemplo, un Sphinx metaboliza ciertos medicamentos significativamente más rápido que un persa debido a diferencias enzimáticas hepáticas. Este enfoque personalizado podría revolucionar la atención veterinaria en las próximas décadas. La creciente evidencia sobre inteligencia emocional felina está transformando nuestra comprensión de estos animales. Investigaciones recientes han identificado variaciones significativas entre razas en cuanto a expresión emocional y procesos cognitivos. Un estudio longitudinal de 2023 comparando capacidades cognitivas entre 15 razas descubrió que el siamés, el abisinio y el bengalí consistentemente superaban a otras razas en pruebas de resolución de problemas complejos y memoria espacial. Estas diferencias cognitivas están comenzando a influir en los criterios de selección de ciertos programas de cría. La preservación de razas autóctonas y naturales está emergiendo como prioridad en la comunidad felina internacional. Razas como el socoque africano o el ihua chino, desarrolladas sin intervención humana durante milenios, representan reservorios genéticos irreemplazables. La Federación Internacional Felina ha establecido el primer banco genético dedicado a preservar material genético de razas raras y antiguas. Este proyecto, iniciado en 2022, ya ha almacenado muestras de ADN de más de 30 razas consideradas patrimonios genéticos, asegurando que estas líneas genéticas únicas no se pierdan para siempre. Paralelamente, existe un creciente movimiento ético que cuestiona la cría selectiva extrema. Organizaciones de bienestar animal promueven la adopción de gatos sin pedigrí y abogan por prácticas de cría responsables que prioricen la salud sobre características estéticas extremas. Un informe conjunto de facultades veterinarias de 5 países, publicado en 2024, establece por primera vez directrices globales sobre límites éticos en el desarrollo de nuevas razas felinas. El documento, respaldado por organizaciones internacionales, establece que ninguna característica estética debe priorizarse sobre la capacidad del animal para expresar comportamientos naturales o vivir libre de dolor. Mirando hacia el futuro, nuestra comprensión cada vez más profunda del genoma felino probablemente llevará a un enfoque más sofisticado hacia las razas. En lugar de seleccionar principalmente por apariencia, los programas de cría del futuro podrían enfocarse en características como longevidad, resistencia a enfermedades o compatibilidad con estilos de vida específicos. El proyecto Genoma Felino, completado inicialmente en 2014 y actualizado extensivamente en 2023, ha identificado más de 20.000 genes y millones de variantes genéticas entre diferentes poblaciones felinas. Este conocimiento está transformando nuestra comprensión de la extraordinaria diversidad genética escondida bajo los pelajes de nuestros compañeros felinos. Hemos viajado a través del fascinante universo de las razas felinas, desde los misterios de su domesticación hasta las fronteras científicas que están redefiniendo nuestra relación con estos extraordinarios compañeros. Cada raza felina representa una historia única de adaptación, evolución y simbiosis con los humanos. Desde el majestuoso Maine Coon hasta el enigmático Cao Mané, desde el polémico savanna hasta el ancestral socoque, cada una nos enseña algo sobre la asombrosa plasticidad genética de estos animales y sobre nuestra propia historia como especie.
Más allá de sus características físicas, lo verdaderamente extraordinario de los gatos es su capacidad para establecer vínculos significativos con los humanos manteniendo su esencia independiente y misteriosa. Ya sea un exótico bengalí o un común gato callejero, cada felino doméstico representa un equilibrio único entre naturaleza salvaje y compañía humana. El futuro de las razas felinas dependerá de nuestras decisiones como custodios de estos animales. La ciencia nos ofrece herramientas cada vez más poderosas para moldear sus características, pero también una creciente responsabilidad ética. Los gatos nos han acompañado durante milenios, adaptándose a nuestros hogares sin renunciar a su esencia. Quizás el mayor secreto que guardan no es genético, sino la lección que nos ofrecen, la posibilidad de convivir estrechamente con otra especie, respetando su naturaleza intrínseca. Espero que este viaje por el fascinante mundo de las razas felinas haya expandido tu comprensión sobre estos extraordinarios animales que comparten nuestras vidas. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campana de notificaciones y dejar tus comentarios sobre qué raza te ha sorprendido más. Mira el video que aparece en pantalla que también te va a sorprender. Hasta el próximo video.